Gloria sea a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que van a ver este video. Espero que la misericordia de Dios pueda estar con sus vidas, que el poder del Espíritu Santo pueda estar con cada uno de ustedes para poder seguir adelante, para poder seguir avanzando, ya que sabemos de que en medio de la dificultad que nosotros podamos estar atravesando, Dios nunca nos ha desamparado. Así que vamos a tener el privilegio de tener a un hermano de República Dominicana. Él es pastor de República Dominicana. Vamos a ver si lo podemos contactar por ahí, ya que la vez pasada tuvimos un medio problemita allí que no se pudo conectar. Pero ahora esperamos en Dios que Él lo pueda hacer. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Así de que para mientras llega pues nuestro hermano José Ignacio, vamos a compartir con ustedes lo que es un salmo. Dios bendiga a mi hermano Elvin Castaneda. Dios le bendiga y le siga dando la fuerza para poder seguir adelante, ¿verdad? Para glorificar el nombre poderoso de nuestro Dios. Así de que toda la gloria y toda la honra es de nuestro Padre Celestial. Así de que, hermano Asael, me hace el favor ahí de enviarle a mi hermano José Ignacio, bueno, el link para que él se pueda conectar. Así que vamos a estar tratando algunos puntos y más que todo como una entrevista con el pastor para que podamos conocerlo y para que podamos ver alguna de sus posturas. Así de que yo quiero leer lo que es la palabra del Señor en el Salmos capítulo 100 y dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su poderoso Espíritu Santo. Creo que por ahí está ya conectado nuestro hermano pastor. Ahorita vemos. Permítame, pastor. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios bendiga, hermano José Ortiz. Toda la gloria y toda la honra es para nuestro Dios. Vamos a esperar que nuestro hermano José Ignacio se pueda conectar. Dios bendiga a mi hermana Ruth Quintanilla. Dios le bendiga, mi hermana amada. Esperamos de que la gracia de Dios pueda estar con cada uno de ustedes. Gloria al nombre de Jesús. Al fin se pudo, pastor. Ay, Jehová, Padre, Dios me le bendiga. Amén, Dios le bendiga. Es un privilegio para nosotros el poder tenerlo a usted, mi hermano pastor. Estaba a punto de leer un salmo. Si quiere lo leo ahorita y con lo que es lo que vamos a hacer. Amén, amén, amén. Vamos a darle prioridad a la palabra. Ok, vamos a leer en el Salmo capítulo 100 para la gloria y la honra del Señor. Y dice la palabra del Señor como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su poderoso Espíritu Santo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bendito sea el nombre de Dios. Dios bendiga a nuestro hermano evangelista también, Elmer Osorio, que está ahí en la transmisión. Entonces, pastor, como le decía, es un privilegio el poder tenerlo al junto de nosotros, ¿verdad? Sabemos de que es un hombre bastante ocupado, ¿verdad? Pero hizo el tiempo para lo de Dios.
Así de que voy a dejar que usted se presente, pastor, para que nuestros hermanos pues lo puedan también conocer. Amén, amén. Pues, como ha dicho nuestro hermano, respondo al nombre de José Ignacio Martínez, pastor de la iglesia Voz de Dios y No de Hombre, acá en República Dominicana. Y para mí es más que un privilegio, más que un placer el poder compartir con ustedes, poder compartir con los hijos del Señor, allá del pueblo del Salvador, santo es el Señor. Amén. Y yo creo que este conversatorio que tendremos en el día de hoy será de gran bendición para cada uno de los que lo escuchen, cada uno de los que lo puedan observar. Así que nada, un gran privilegio para mí, un gran placer estar con ustedes y a toda disposición. Amén. Sí, creo de que habíamos tenido una gran batalla, ¿verdad? Para poder conectarlos, ya que lo habíamos estado queriendo hacer desde hace unos días anteriores, ¿verdad? Pero bueno, hasta ahora se nos permite pues el privilegio de poder tenerlo, como le decía, para que usted nos pueda compartir algunas ideas, algunas posturas que usted tiene sobre algunos temas, ¿verdad? Sí. Por los cuales pues yo veo que usted es pastor, ¿verdad? Amén, amén. Y también evangelista. Amén, a la misericordia del Señor. Gloria a Jesús. Cuando usted tomó el privilegio o se le dio el privilegio de ser evangelista, ¿usted antes tomó algún estudio o ya cuando estaba de pastor o cómo fue su llamado? En realidad, mayormente, cuando Dios nos llama, nosotros, como es normal, nos pegamos a lo que es el formato de recibir las enseñanzas doctrinales, lo que son los estudios bíblicos que comúnmente todas las iglesias desarrollan, y nuestro interés por el Señor nos llevó a ser estudiosos autodidácticos, si así pudiéramos decir. Compramos los diferentes materiales. Por cuando vengo al Señor, vengo con el concepto de que si cuando no era cristiano podía invertir en cosas que no eran de Dios, que no eran de edificación, cuánto más ahora que soy creyente tengo que invertir en las cosas que verdaderamente me interesan, que van a proporcionar beneficios eternos. De ahí empecé a comprar cada uno de los materiales bíblicos necesarios para el desarrollo y crecimiento espiritual. De ahí que tengo varios diccionarios bíblicos, tengo varios comentarios bíblicos, la concordancia Strong, tengo usos y costumbres, la iglesia apostólica, en fin, todo el material para poder dominar cada una de las esferas o de los temas teológicos que me permitirían poder disertar la palabra de Dios con responsabilidad. De ahí viene mi postura, aparte del llamado que Dios me hace directamente como evangelista. Cuando Dios me dijo que te llamo como evangelista, que me lo confirmaron nuevamente, entendí que tenía que adherirme a cada una de estas herramientas para poder hacer el papel al cual Dios me había designado con responsabilidad. Excelente, sí. Le preguntaba, pastor, ya que ahora hay muchas personas de que se hacen llamar evangelistas, pero solamente porque predican fuerte, porque hacen gestos, porque hacen ademanes y todo eso, ¿verdad? Pero en realidad cuando uno se acerca o le puede preguntar de alguna cosa bíblica importante, ellos no saben responder. Entonces allí vemos de que es en realidad necesario el conocer lo que es la palabra del Señor, ya que en cualquier lugar las personas se le van a acercar, ya que lo tienen a ellos como un referente, ¿verdad? Como una persona que sabe de la palabra. Pero ¿qué pasa si nosotros nos acercamos a alguien que dice que es evangelista y le hacemos una pregunta y no tiene cómo responderla, o puede responder mal o no la va a responder? Entonces al final pues quien va a quedar mal va a ser la persona que es evangelista. Entonces yo soy de las personas de que dice de que bueno, si Dios lo va a meter a un ministerio uno, pues también uno tiene que poner de su parte para poder uno estudiar, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, si a mí el Espíritu es el que me guía, el Espíritu Santo es el que me guía, pero en realidad no es así, porque si nosotros no hemos estudiado nada de la palabra, ¿cómo el Espíritu Santo nos va a recordar algo que nosotros no hemos estudiado, verdad? Entonces, él mismo es que nos lleva al estudio. Así es, por eso que él le hacía esa pregunta, ¿verdad? Con respecto a la siguiente pregunta, es algo como su postura, nada más quisiera
conocer que si, ¿qué opina usted referente a si hay apóstoles y profetas en este tiempo? Bueno, si vamos a utilizar la escritura, se me haría imposible negar de que para este tiempo hubiera profetas. Creo que para este tiempo hay profetas. E inclusive la misma escritura dice, porque él a unos instituyó evangelistas, a otros maestros, a otros profetas. Y inclusive en el libro de los Hechos de los Apóstoles habla de unos que otros profetas, como por ejemplo el profeta Agabo, que profetizó acerca de una gran hambruna que pasó en tiempo apostólico. En cuanto al ministerio apostólico, entiendo de que el ministerio apostólico tiene subdivisiones. Cuando digo subdivisiones, hay apóstoles de primer grado, segundo grado. Cuando hablamos de los 12 apóstoles, estaríamos hablando de apóstoles de primer grado. Los apóstoles de primer grado son los únicos que tienen la facultad o la autoridad para establecer el marco doctrinal o lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios. Pero también nosotros también conocemos de personas que no eran parte de los 12, pero que sí también recibieron el título de apóstol, como por ejemplo a Bernabé. Era apóstol, pero no era del círculo de los 12, o sea, no era del gobierno de los 12. Y aquí que ya Bernabé viene siendo como apóstol de segundo grado, porque tuvo las experiencias que pudieron tener los otros, pero no fue escogido entre los 12 como el gobierno de los 12 apóstoles. No sé si me escuchan. Bien. Y de ahí nosotros pudiéramos decir que hoy en día apóstoles de primer grado, como los 12, no hay. Ni apóstoles de segundo grado, como que tuvieron la experiencia que tuvieron estos hombres de Dios. Lo que sí pudiéramos ver el día de hoy es personas que puedan hacer obras apostólicas. ¿Cómo así? Llegar a cierto lugar donde no se ha predicado la palabra, instaurar iglesias, campos blancos, no sé si para allá, para El Salvador le llaman así, instaurar campos blancos, pero no necesariamente por ello puedan ser apóstoles de primer o de segundo grado, porque para ser un apóstol de primer grado, sobre dicho apóstol les reposaba la autoridad de poder establecer doctrina, y eso ya no existe. Todo el que venga con una enseñanza que esté divorciada de la escritura, la misma Biblia dice que le llame anatema. O sea, eso no es, al día de hoy no existen apóstoles de primer grado, si así pudiéramos expresar. Excelente. Con respecto a lo de los apóstoles, se dice de que ya se terminaron hasta lo que era Juan, ¿verdad? Juan, eso es de los profetas. Pero en realidad lo que se malinterpreta, cuando dice que los profetas fueron hasta Juan, se está hablando que el último de los profetas que profetizó de la primera venida de Cristo, verdaderamente, el último profeta que profetizó de la primera venida de Cristo fue Juan el Bautista, el último. Pero no quiere decir que es que ahí termina el ministerio profético. Siguen habiendo más profetas y la escritura los presenta en varios aspectos, lo presenta en varios versículos bíblicos, en varias experiencias que muestra la escritura. Claro que hay profetas. Sí, excelente. Solo que el problema surge, pastor, que ahora se han levantado bastante gente que dice ser apóstoles, se dicen ser profetas, pero si nosotros lo vemos, en realidad los frutos de ellos no son los frutos que tiene que estar dando un verdadero profeta, ni mucho menos un apóstol, ¿verdad? Ya que, bueno, los apóstoles, la Biblia dice de que cuando el apóstol Pedro pasaba cerca de los enfermos y le daba la sombra de él a las personas quedaban sanas. Imagínense qué impactante ha de haber sido alguien que ha de haber visto un milagro de ese calibre, ¿verdad? Pero, o sea, hay gente que se llama apóstoles y nunca ha hecho ningún milagro, ¿verdad? No es porque ellos lo hagan, ¿verdad? Sino que es de parte de Dios. Pero entonces tendríamos que preguntarnos nosotros por qué es de que a esos llamados apóstoles lo que hacen ahora nada más es hacer como show, ya con personas pagadas para que ellas digan o finjan estar enfermas y ellos hacen la sanidad supuestamente. Bueno. Y lo peor que se están enriqueciendo, ¿verdad? Con el dinero de la gente. Entonces, desde allí vemos de que es algo bien difícil el decir si hay apóstoles en ese aspecto. Mire, yo
pudiera decirle algo, y me van a disculpar si suena fuerte lo que voy a decir, pero la mayoría, por no decir todo lo que se autoproclaman apóstoles, en realidad usted lo que puede ver en ello es una estrategia de mercadería. Lo que hacen es, como dice la Escritura, y harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y dice, y por ganancia deshonesta introducirán herejías destructoras. En realidad lo que estamos viendo es personajes que, lejos de tener la característica que pudiera, por ejemplo, tener un apóstol o un profeta de Dios, lo que estamos viendo es personas con estrategias maliciosas para de ellas sacar beneficio del pueblo del Señor. Yo creo que es el tiempo para que el pueblo de Dios abra los ojos y se dé cuenta de quién verdaderamente viene de Dios y quién verdaderamente viene de parte del maligno. El apóstol Pablo dice, porque mi gloria es predicar el evangelio gratuitamente. El apóstol Pablo, cuando miramos, nos damos cuenta que era un hombre que será su gozo predicar gratuitamente. Por esta gente hay que pagarle un boleto de avión privado, hay que depositarle un 50% adelante. Dios le da la revelación de un libro y si usted le saca fotocopia lo demandan. Si usted canta una canción de ellos, lo demandan. ¿Usted se imagina que David hubiese puesto derecho de autor a los salmos? Ese es un problema. Y algunos alegan que no, porque yo tuve que estudiar para esto y yo tuve que gastar para esto. David también tuvo que coger lucha para poder escribir los salmos. Y le digo que no le puso precio, porque el hombre que es de Dios no le pone precio a las cosas de Dios. Con esto no decimos que se pueda recibir una ofrenda. Claro está, es bíblico poder recibir una ofrenda. Pero cuando tú acondicionas que para tú hacer algo que Dios te mandó, hay que pagarte, como yo le he dicho a algunos hermanos, se te vio un cacho. Se le vio un cachito de demonio. La verdad es bastante complicado desde ese punto, ¿verdad? Como le explicaba, ya que hay muchas cosas que están pasando a nivel mundial y al final pues vienen a hacer cosas que la Biblia ya lo tiene establecido que tienen que acontecer, ¿verdad? Así de que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, dice el libro de Tito. Es el problema y el mayor problema es, pastor, de que por medio de esa gente que hacen todas esas locuras, hay gente de que no cree en el evangelio. Hay gente que ya no se acerca a Cristo. Entonces, nosotros vemos de que ellos están haciendo algo que está dañando en realidad lo que es el verdadero evangelio de Cristo. Porque la gente dice, no, si para ser locos como son eso, mejor no voy a la iglesia. Para estar viendo esas payasadas que están saliendo, mejor no voy a la iglesia. Entonces, todas esas personas lo que hacen, en vez de abonarle al evangelio, que tendrían que hacerlo como pseudo llamados profetas o apóstoles, tendrían que hacer es hacer las cosas bien para que la gente llegue al evangelio. Pero como le digo, lastimosamente estamos viendo muchas cosas que en realidad dan mucho de qué hablar. Pero mire, disculpe que le interrumpa, pero yo creo que por ese problema que hoy en día tenemos, es que Dios está levantando personas con el concepto que usted tiene. Es que Dios está levantando hombres como usted. Porque le voy a decir lo siguiente, si lo que tenemos el conocimiento nos callamos, el enemigo tiene toda la libertad, tiene toda la facilidad de engañar en demasía. Pero si hombres como usted deciden ser responsables y hacer lo que usted está haciendo, yo creo que el daño ocasionado por la tiniebla será mucho menor. La Biblia habla del ministerio de Juan el Bautista y decía que él preparaba el camino para la venida de Cristo. ¿Le digo qué? A nosotros como iglesia también nos corresponde preparar el camino para la venida del Señor. Y no hay mejor manera que de preparar el camino que denunciando lo que está mal, para que nadie vaya a tener por excusa que no hubo hombres de Dios que denunciara lo que está mal. Así es. Para los que van llegando ahí, el hermano que estamos entrevistando es el pastor y evangelista José Ignacio desde República Dominicana. Así de que acá estamos en vivo desde Santa Ana, El Salvador. Hay una pregunta más, pastor, que quiero hacerle. Es una pregunta, como dicen ahí en República Dominicana, buscapié. Ya. Fíjese que, bueno, resurgen muchas cosas, bastantes preguntas, y esta pregunta es un poquito así como lo que le mencioné. Hay
hay pastoras según lo que la Biblia dice. Se lo Mire, advertí antes para que... sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. La Biblia nos enseña de una manera clara y simple cuál es el modelo establecido por Dios. El modelo establecido por Dios es que el hombre esté a la cabeza y que la mujer, como ayuda idónea, esté a su lado. La Biblia dice que no está, que está prohibido que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre. Creo que sería imposible que una mujer sea pastora y que no ejerza dominio sobre el hombre. Creo que con estos puntos dejo más que claro. Creo que el ministerio pastoral femenino no es el diseño original de Dios. No creo que sea el diseño original de Dios en lo más mínimo. Ahora bien, entiendo que si por alguna circunstancia hay lo que nosotros pudiéramos llamar ausencia del género masculino, claro y evidente que tomaría por ausencia, claro, del género masculino, la rienda de qué se debe hacer o no se debe hacer una posible mujer. Pero miren qué caso, en ausencia del género masculino. De lo contrario, el pastorado femenino no es bíblico, es antibíblico y lamentablemente el caso es lo que le ha dado más fuerza al feminismo satánico que en muchas iglesias se está promoviendo. Porque lamentablemente el caso, no podemos negar, el feminismo se ha introducido en la iglesia y se ha introducido con mucha fuerza. Ok, ese es el problema al cual quería yo llegar, ya que vemos a hermanas que se autodenominan pastoras. Hay hermanas de que posiblemente puedan tener las características para hacerlo, porque pueden ser mujeres templadas, mujeres ceñidas, que no permiten esto, que no permiten lo otro, y son basadas a la Biblia. Con eso, pues posiblemente no tendríamos mucho en contra nosotros de hacer eso, o de criticarlas, o de decirlo. Pero el problema... Y perdone algo, siempre y cuando también tenga la señal de sujeción. ¿Usted sabe cuál es la señal de sujeción, cielo? Con el esposo. La sujeción tiene que tener su velo, porque la Biblia especifica, 1 Corintios capítulo 11, que la mujer para orar o profetizar tiene que tener esta señal de sujeción. O sea, ¿qué ella está diciendo con esto? Yo estoy totalmente de acuerdo con el modelo de gobierno establecido por Dios. No sé si me doy a entender. Sí, sí, sí. Lastimosamente y penosamente, para acá, para Santo Domingo, para la República Dominicana, las iglesias que utilizan el velo, el porcentaje es mínimo. Pero de que es 100% bíblico, es 100% bíblico. Sí, ese es un tema que vamos a hablar, creo, en el otro video, ¿verdad? Para dejar claro referente a lo que es el velo. Incluso ahora en la mañana me cayó un mensaje de un hermano pastor que es de un lugar de aquí que se llama Huachapán, aquí siempre en Santa Ana. Entonces, él me decía de que si le podía ayudar con respecto a lo que es 1 Corintios capítulo 11, donde habla del velo y sobre lo que era la tradición en ese entonces y por qué Pablo fue que le dijo eso. Porque tiene que haber una historia, tiene que haber una tradición, porque es que Pablo les dice esas cosas, ¿verdad? No es a lo loco que Pablo les iba a decir que se pusieran las cosas. Entonces, es un tema que lo vamos a dejar para la otra, que ya desde ya vaya preparándose. Aunque yo creo que vaya apuntándolo desde la tradición, que tengo respuesta para eso también. Excelente. Y como le digo, es muy importante el conocerlo, ¿verdad? Con respecto a siguiendo con lo de las hermanas que son pastoras, por ejemplo, hay una hermana que dice que es pastora, usted ya la conoce, que está enseñando muchas cosas que son antibíblicas y que está así más que todo a favor de lo que es el recasamiento. Y o sea, que se recase ella, pues es problema muy de ella. Pero que le enseñe a la iglesia que lo pueden hacer, un medio problemita va a tener
el esposo con la esposa y lo que van a querer es divorciarse cuando no tiene que ser así, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que se tienen que parar, que se tienen que hablar en realidad para que la gente sepa, para que la gente conozca en realidad lo que es el verdadero evangelio. Así de que, ¿le importa a Dios el vestuario? Claro, nadie viste por vestir, todo el que viste porque de una u otra manera está haciendo manifiesto algo que hay en su corazón. De ahí que usted puede ver que las mujeres que quieren seducir se ponen una ropa acorde a lo que, al propósito. El que quiere presumir de que tiene cierta facultades financieras, usted ve que se pone, bueno, los raperos, no sé si los raperos que se llenan de cadenas, porque el vestuario lo que hace es que refleja o revela lo interno de ti. Cuando una mujer se viste de una manera con pudor y modestia, lo que refleja es la vergüenza que en ella hay. Cuando una mujer viste de una manera vulgar, está diciendo lo mínimo y pequeño que son sus principios y valores en cuanto a la vergüenza se refiere. De manera que no pudiéramos decir que la ropa no fuera importante. Al contrario, decir que la ropa no fuera importante sería algo inclusive hasta blasfemo. Usted dirá, wow, pastor, ¿y por qué? Bueno, la Biblia especifica y enseña que todo el que habla en contra del Espíritu Santo está blasfemando. Y él mismo es que dice, vuestras mujeres, vestir con pudor y modestia. Si la ropa no sirviera, el Espíritu Santo no inspirara al apóstol Pablo para hablar de esto. Si él le dijo, habla de esto, es porque es importante. Y si usted dice que no es importante, usted le está diciendo a Dios que Dios está escribiendo cosas que no tienen importancia, que no tienen valor en la escritura, y eso es una falta de respeto. Y para corroborar, inclusive, viene el apóstol Pedro, y en Primera de Pedro, capítulo 3, vemos que también recalga vuestro atuendo, no celestial, de peinado, de oro, de perla, sino, entonces podemos ver de una manera clara que el vestuario es indispensable en la vida, no tan solo de una mujer, sino también en la vida de un hombre que profesa ser de Dios. Un punto, y con esto termino en cuanto a la ropa y esto de las prendas y estas cosas. Si usted se fija, lo que prohíbe el apóstol Pablo, lo que prohíbe el apóstol Pedro, es lo que muestra, o es el atuendo que tiene la gran ramera en el Apocalipsis. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro, no vestidos costosos. ¿Y de qué se viste la gran ramera? Púrpura y escarlata. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro dice, no con oro ni perla. ¿Y que vemos que tiene la gran ramera en el Apocalipsis? Dice que está adornada de oro y así por el estilo. De manera que las mujeres que quieren agradar a Dios, las mujeres están en un estrecho. ¿Cuál? Si el de vestir como mujeres que profesan piedad, o si de vestir como la gran ramera. Eso es algo que ya tienen que determinar, porque de eso dice mucho de lo que usted, de una u otra manera, verdaderamente internamente profesa y quiere. Excelente, yo estoy de acuerdo también con su postura, pastor, sobre esto, del cómo vestir, ya que también vemos el ejemplo de Adán y Eva, que cuando ellos pecaron y ya Dios los fue a buscar en el huerto, y dice que le dijeron que estaban desnudos porque habían pecado. Lo que Dios, si no importara a Dios la vestimenta, Dios los hubiera dejado así como ellos estaban. Pero dice la Biblia de que le tocó que sacrificara un cordero, haciendo referencia a lo que era el cordero, ya que es Jesucristo, y dice que los vistió. Ya. Entonces, si los vistió es por algo. Claro. No los iba a vestir así solo por vestirlo, ¿verdad? Sino que así, bueno, pecaron, así se van a quedar y no hay ningún problema. No. Pero la Biblia dice de que Él los vistió. Entonces ahí vemos que la importancia también del vestuario en nosotros. Le hacía esta pregunta, pastor, porque hay gente de que dice que solamente, no, si a Dios solo el corazón le importa, a Dios solo el corazón mira. Y eso es lo que la gente dice. Y el vestuario del corazón es que sale. Cuando usted dice que vulgarmente está diciendo, lamentablemente el caso, lo contaminado que está su corazón. Cuando usted dice con pudor y con modestia, usted está diciendo
lo íntegro de su corazón. O sea que el vestuario no es nada más ni nada menos que la manifestación de qué hay dentro. Si adentro hay un vestuario vulgar, ¿cómo diría que tengo? Obsceno, está diciendo claramente que esa es su postura internamente, de manera que el vestuario dice de lo sano o lo enfermo que pueda estar tu corazón. Así es. Excelente. Entonces cerramos con esa pregunta. Génesis capítulo 6, ¿eran ángeles o eran los hijos de Seth? Bueno, mire, esta es una pregunta que no me gusta responder en pocos minutos, porque hay personas que lamentablemente en el pueblo de Dios no han alcanzado cierta madurez y inmediatamente tú postulas diferente a lo que ellos tienden, ni siquiera te dan la oportunidad de tú argumentar, sino que inmediatamente te satanizan y dicen que tú estás endemoniado, dicen que un hereje, que un satánico. Digo, pero escuchen mis razones. No escuchan ni siquiera razones. Entonces, como pasa esta cosa, me gusta como tener un espacio de tiempo un poco amplio para explicarle el porqué de mi postura. Bueno, mire, yo creo en esto porque la Biblia dice en tal lugar, en tal lugar, y en tal lugar, y en tal lugar, tal cosa. Que los demás digan otra cosa, lamentablemente el caso, ellos están errados. ¿Por qué están errados? Están errados por esto, por esto, por esto, por esto y por aquello. O sea, no sé si usted pudiera preparar, no sé, una próxima transmisión en la que yo pudiera darle la respuesta, pero de una manera amplia, para no dejar cabos sueltos ni dejar lagunas. O si usted quisiera, yo le doy la respuesta y asumo los golpes. No sé qué usted me diría. El problema, pastor, es de que ya me quedan 10 minutos para entrar a mi trabajo nuevamente. Entonces, solamente díganos usted, ¿eran ángeles o eran los hijos de Seth? Bueno, para mí los hijos de Dios eran ángeles caídos. Ángeles caídos que se adhirieron a las hijas de los hombres. Esta es mi postura a la luz de la Escritura. Y esto lo podemos comprobar con el libro de Primera de Pedro, cuando dije, el cual fue a los espíritus encarcelados. Habla de espíritu, no de almas. Personas que han entrado en una mala interpretación y piensan de que eso eran personas. Pero en realidad dice espíritus encarcelados, que está muy acorde con Judas. Dice, y a los ángeles que pecaron. A los ángeles, dígame. 1:6. Judas 1:6. Judas 6, porque Judas era un capítulo. En fin, Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, dice que lo ha arrojado en prisiones de oscuridad externa. Y en Pedro, segunda de Pedro, dice, lo has encerrado en el infierno. Por el punto está de que está hablando de que en tiempos de Noé, ¿cuándo dice la Escritura que los hijos de Dios se adhirieron a la hija de los hombres? Es en tiempos de Noé. Y de una u otra manera nosotros postular de que Jesús fue y le predicó a las personas que estaban allá abajo, eso golpea de una manera directa una doctrina fundamental. ¿Cuál? Después de la muerte no hay oportunidad. Entonces me están hablando de que Jesús va y le predica y de que se convierte en todo. Eso parece de película, muñequito, no algo bíblico. Pero como sé que tiene poco tiempo, esa es mi postura. Hay algunos que dicen, no, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Si usted se va al libro de Job, capítulo 34, Dios llama a los ángeles hijos. Es el primer punto. Segundo punto, algunos dicen, no, ¿y cómo un ángel que es espíritu tendrá contacto con la materia? Entonces yo le voy a Génesis y le digo, los ángeles que comieron donde Abraham, que comieron también con Lot. E inclusive, cómo los hombres querían allegarse a ellos, dando a entender que este tipo de ángeles, no los que quedan por ahí, este tipo de ángel tenían la facultad, tenían un cierto nivel que les permitía materializarse. Y en esa materialización poder tener contacto físico con las hijas de los hombres, que dice la Escritura que producto de esta relación nacieron gigantes, Nefilim, inclusive el término Nefilim, ángeles caídos. Inclusive yo le pregunto para personas que dicen que eran hombres, varón, ¿usted conoce a alguna cristiana que vive con un impío, que sus hijos salgan con una característica fuera de lo normal? Yo no conozco ninguna pareja que por causa de vivir con un impío, con una impía, los hijos salen gigantes porque son impíos y cristianos. Eso es infantil, pero respeto el que tiene una postura diferente. Ajá.
Sí, la palabra hebrea escrita allí cuando dice los hijos de Dios es Benei a Elohim. Entonces, esa palabra aparece en Job capítulo 1, versículo 6, en Job capítulo 2, versículo 1, en Job capítulo 38, versículo no se acuerdo si es 6 o 7, hablando siempre de los hijos de Dios. Entonces, a ningún ser humano se le dio el atributo o el llamársele hijos de Dios. En todo lo que fue el Antiguo Testamento, sino que ya cuando fue en el Nuevo Testamento, creo que Juan parece que habla, donde dice que a los hijos vino y los hijos no le recibieron, más a los que le recibieron, a ellos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Hasta ahí aparece la palabra hijos de Dios. Que inclusive bajo un contexto diferente. Sí, ¿sí? Porque también es necesario, porque un mismo término puede tener diferentes connotaciones. Por ejemplo, acá en Dominicana, al gato hidráulico que sirve para levantar los vehículos, para cambiar el neumático, aquí le dicen gato. Pero también le dicen... Aquí le dicen mica. Bueno, aquí le dicen gato. Pero también al animal de 4 patas le dicen gato. Y se escribe igual. Y al que pone la mano, a los ladrones también le dicen gato. O sea, solamente el contexto te va a decir a qué tipo de gato se está haciendo referencia. De manera que inclusive aún en esos marcos, lo que dice hijos de Dios, nos muestra claramente que nos está diciendo que somos hijos de Dios, no por las características sobrenaturales que podamos tener, sino por la adopción a través de su Hijo Jesús, a través de que hemos aceptado a Cristo. O sea que aún si quisieran utilizar esos términos, no hay manera de justificar. Así es. Entonces, pastor, quedaríamos pendientes con lo del tema que le digo del velo, que me gustaría que nos hablara referente a eso, con la vestimenta también de lo que es de la mujer y del hombre, de lo del velo. También vamos a ampliar más lo que es Génesis capítulo 6, hablando sobre los ángeles caídos, y también pues me gustaría que abordáramos el tema sobre la tribulación, si la iglesia va a pasar o no pasar la gran tribulación. Entonces son temas bastante importantes para que la gente los conozca. Así que creo que llegamos hasta acá, pastor. Ya me faltan 5 minutos para la hora de entrar. Así de que se puede despedir de mis hermanos. Y pues esperamos tenerlo pronto. Excelente. Pues nada, más que complacido, más que agradecido, más que satisfecho de haber estado con cada uno de ustedes. Verdaderamente que han sido unos minutos de mucha edificación, minutos que sí se prestan la debida atención, van a proporcionar buenos resultados en quienes escuchen. Y nada, seguimos en toda la disposición al momento que nos quieran invitar para seguir exponiendo lo que Dios a través de su Espíritu Santo nos ha enseñado para la gloria y la honra de su santo y poderoso nombre. Dios le bendiga y Dios le guarde. Desde República Dominicana, Pastor José Ignacio Martínez. Amén. Así pues, a todos los hermanos que nos visualizaron o a los que van a ver este video también, Dios les bendiga. Estuvo con nosotros participando de un conversatorio el pastor y evangelista José Ignacio desde República Dominicana, donde esperamos pues tenerlo nuevamente en el canal. Ya dimos ahí unos temas que vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes, un tema de mucho interés para el pueblo de Dios, para que conozcan, para que sepan en realidad lo que la palabra del Señor dice. Así de que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un gusto, pastor, haberlo tenido en mi plataforma de Facebook. Y como le digo, no es la primera ni la última vez que lo vamos a tener, ¿verdad? Sino que vamos a poder mantener siempre esa comunicación para poder enseñarle al pueblo. Así de que Dios les bendiga a cada uno, que la paz de Dios pueda estar sobre cada uno de nosotros. Dios le bendiga, pastor. Amén. Dios le bendiga mucho.